Bienvenidos a todos. Ahora sí, vamos a empezar el webinar de hoy. En el día de hoy vamos a hablar sobre la digitalización documental en ambientes farma. Bien, sabemos que en sectores regulados lo que es la gestión documental es un aspecto fundamental para definir el método de cómo se realizan las acciones, qué parámetros tenemos que monitorizar, quién tiene que estar involucrado a nivel de perfil de puesto, cómo tengo que ir registrando las tareas de forma contemporánea, qué voy realizando y al final son aspectos fundamentales para la gestión del proceso y la trazabilidad. Bien, en el día de hoy vamos a observar esos requerimientos y vamos también a analizar cómo incorporar sistemas informatizados en esa gestión nos va a aportar un control y un aseguramiento del proceso, así como cierta información de valor que nos permitirá optimizar y gestionar mejor estas actividades. Por tanto, este es el objetivo principal en el día de hoy. Saben, antes de entrar en detalle, que este curso entra dentro del plan de formación que ya lanzamos hace unos años, donde estamos analizando temas relacionados con la validación de sistemas informatizados y el cumplimiento de la integridad de datos. En el día de hoy vamos a hablar de la digitalización documental y ya el siguiente curso será en septiembre con un enfoque de validación teniendo en cuenta el desarrollo de software con la metodología Agile. Por tanto, les invitamos, si consideran en los webinars próximos de interés, que se registren ya en el día de hoy y que formen con nosotros ese equipo de análisis de esta información. Que sepan que en nuestra página web, que está aquí colocada, tienen a su disposición todos los cursos que hemos ido haciendo ya desde hace unos años. Hemos tocado temas más generales a nivel de proyecto de validación para ver las etapas y las actividades, como temas muy específicos como es el análisis de riesgos, los controles de cambio o plan de continuidad de negocio, ¿de acuerdo? Está disponible tanto las presentaciones que utilizamos como los vídeos para que sepan cómo tratamos la información. Por tanto, les invitamos también, si revisan en la página web algún contenido que lo consideran de interés, que puedan analizar cómo trabajamos nosotros esta información. También este año hemos incluido un webinar un poco especial, que es el último, donde les estamos haciendo como una especie de encuesta para identificar puntos de interés en su organización de, pues ciertos temas que pueden ser dificultosos de implementar, ciertas cuestiones. Entonces, en nuestra página web, en el mismo sitio donde nos registramos a los cursos, hay un pequeño formulario para este último curso del 15 de noviembre, donde tienen la posibilidad de indicar ciertos temas que deseen que se traten en ese último webinar. Ya estamos recibiendo, la verdad, algunos temas que incorporaremos en el webinar y les invitamos a que analicen un poco su proceso y estaríamos encantados de incluirles en ese contenido porque en este caso lo definen ustedes. Bien, antes de empezar a detallar cómo vamos a gestionar el curso de hoy, decirles que, como siempre, no es necesario tomar notas del curso porque justos días después van a recibir vía correo electrónico la presentación que vamos a utilizar en el día de hoy, más también el acceso al vídeo del curso para que tengan toda la información. También en esa comunicación viene un tercer apartado, que es una pequeña encuesta realmente rápida de rellenar, y en este sentido, si consideran que los webinars que estamos haciendo les aporta valor, les invitaríamos a rellenarla. Es muy sencilla y rápida, pero así de alguna forma obtenemos su feedback y podemos seguir mejorando y conocer también que les resulta de interés el contenido. ¿Cómo vamos a enfocar este webinar? Como siempre, vamos a hacer todo el recorrido completo de la presentación y en caso de que vaya surgiendo cualquier tipo de duda, les invitamos a que utilicen la sección de preguntas de la plataforma del webinar y al finalizar la presentación iremos
rescatando cada una de las preguntas y compartiendo nuestras impresiones y dando nuestra opinión. También comentar que para los asistentes que estén con nosotros a lo largo de todo el contenido del curso, en unos 2 días van a recibir vía correo electrónico un certificado de asistencia al curso que, como siempre decimos, nos resulta o les puede resultar de interés bajo nuestro punto de vista, porque al final es un acta de formación que pueden incorporar al sistema de calidad de su compañía y al final es una evidencia de formación continua en estos temas de validación de sistemas informatizados, digitalización o cumplimiento de la integridad de datos. Por último, indicar también que, bueno, como un poco para que tengamos el indicador de que consideran de interés todo lo que estamos haciendo, les invitamos a, bueno, nosotros estamos presentes, como saben, en LinkedIn, en las principales redes sociales, que puedan indicar algún comentario en las publicaciones o incluso retuitear o, digamos, publicar, para que pueda distribuirse la información, si la consideran de interés, a más personas de la industria, y también nos ayude a saber que vamos por la buena dirección y que, digamos, el esfuerzo que realizamos pues lo consideran correcto y que desean que continuemos en este sentido. Por último, indicar, antes ya de empezar, que la duración aproximada de este webinar es de 1 hora y media. Bien, ¿cómo vamos a enfocar la presentación en el día de hoy? Bueno, vamos a hacerlo en 4 grandes bloques, sobre todo el cuarto es el principal, pero empezamos siempre con la misma perspectiva. Bien, tenemos una normativa de obligado cumplimiento, tenemos guías de buenas prácticas que nos ayudan a enfocarnos en esta gestión documental de qué tenemos que tener en cuenta, con qué características y de qué forma, ¿no? Entonces, lo primero que queremos hacer es tener esa perspectiva e identificar esa base documental o esas premisas también que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfocar este tipo de proyecto de digitalización. Bien, una vez esto esté identificado, pasamos al punto 2, que yo creo que también es una extensión del punto 1, que al final el capítulo 4 de las buenas prácticas de documentación, en este caso a nivel EMA, hemos desgranado los principales requisitos a nivel de el objetivo de la gestión documental, pero también ciertos aspectos muy importantes que tendremos que tener en cuenta a la hora de digitalizar. Por tanto, el primer contexto en este sentido, identificando esos requisitos, digamos, normativos. En el punto 3, lo que vamos a hacer es, bueno, ya teniendo en cuenta que tengo que cumplir de forma concreta, vamos a ver cómo me enfrento a un proyecto de digitalización, puntos fuertes, puntos débiles, riesgos que puedo tener en un proyecto de estas características, que también, digamos, nos da visión para enfocarnos en este tipo de proyecto. Y ya en el punto 4, el punto más fundamental de la ponencia de hoy, que es, bueno, muy bien, una vez ya sé lo que me pide la normativa y tengo ciertos aspectos en cuenta del proceso de digitalización, voy a analizar más en detalle lo que es el mapa de procesos de una gestión documental, ya desde el punto de vista de incorporar el sistema informatizado, y vamos a definir unos buenos requerimientos de usuario para cubrir esa parte de gestión con total garantías a nivel operativo, a nivel técnico y a nivel normativo. ¿De acuerdo? Por tanto, este es el enfoque de hoy y ya empezamos. Bien, el primer punto, el entorno regulatorio, que como saben, sé que hay más normativas en muchísimos países, ¿de acuerdo? Pero como principal referencia de las más exigentes, ¿de acuerdo? Ponemos tanto la FDA a nivel de registros electrónicos, a nivel de gestión, a nivel de firma electrónica, muy interesante y de interés en esta presentación, así como la documentación que viene de la Agencia Europea del Medicamento, que al final se transpone, en este caso en España, en la EMS, que junto con el anexo 11, que es el dedicado a los sistemas informatizados, nos da un poco el enfoque y los requisitos a la hora de digitalizar, pero en este caso también utilizando el capítulo 4 de buenas prácticas de documentación, que nos indican que al final
esos objetivos y esos requisitos a la hora de enfocarse al diseño de este proceso de gestión documental cuando estamos en una actividad regulada. También de especial interés o atención a tener en cuenta para proponerles esta metodología en el día de hoy, las GAM 5, que tienen un apartado a nivel de buenas prácticas documentales. Y bueno, como siempre decimos, al final el principio que tenemos que tener en cuenta en un proyecto de digitalización es que cuando un sistema reemplace una operación manual, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control del proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento total del proceso. ¿Esto por qué lo digo en primer lugar? Porque bueno, yo creo que de una forma tradicional o digamos, lo que ha venido siendo la gestión documental hasta hace unos años es, bueno, cuando una empresa de nueva creación se enfrenta al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, o bueno, según un poco cuál sea su actividad, pues normalmente están centradas en esas instalaciones, en esos procesos, en esos equipos, en esas personas, y todo lo que son las instrucciones, los registros, muchas veces esa base documental y esa gestión se realiza en un papel, ¿de acuerdo? El papel nos permite poder diseñarlo, poder trazar el proceso de firma, ver cómo dejamos registro de esa distribución de los documentos, el archivo documental en sí mismo, ¿de acuerdo? Pero todos sabemos, y todos los que hemos estado más o menos relacionados con la industria, que bueno, la distribución de esos documentos, la búsqueda rápida de la información, la gestión de los obsoletos, las copias controladas, realmente es un proceso que puede estar definido, que puede ser correcto y completo, pero tiene sus riesgos propios de la naturaleza de los registros a mano, pero además, digamos, incorporando ese sistema informatizado, de todos es sabido que nos puede ayudar a minimizar el papel, sobre todo de los procedimientos por lo menos, de distribuirlo mejor, de registrar datos de forma automática, con lo que ese punto es muy, muy fuerte a nivel de optimizar y de controlar el proceso. Pero ojo, no como siempre en la industria regulada, si me permiten, no todos los sistemas son adecuados para la industria regulada, porque además de optimizar ese proceso o de gestionar esa documentación, no tenemos que perder la perspectiva, sobre todo de la parte más de requisitos de seguridad e integridad de datos, como siempre digo, que al final hace que nos decantemos por un software u otro, que como sabemos en esta industria hay diferentes tipos, ¿no? Y al final esta diapositiva también representa de que si al final esos procedimientos impactan a la calidad del producto, definiendo sus instrucciones, sus especificaciones, sus datos maestros, bueno, sabemos que ese sistema informatizado al final va a impactar en esa actividad regulada y por tanto tiene que ser validado para que sea una herramienta conforme en nuestra industria regulada. Y entonces ahí comentar que el anexo 11 hace esa muy buena distinción de que este sistema que gestiona el proceso debe validarse y la infraestructura informática que le da, digamos, todo el rendimiento y las características técnicas a nivel de redes, comunicaciones, seguridades, todo el tema de copias y restricciones y accesos externos debe cualificarse. Por tanto, tener esas premisas y las iremos tratando a lo largo del día de hoy. Bien, una vez ya tenemos esa perspectiva, que ha sido muy concreta, pero al final esos documentos a nivel del anexo 11, capítulo 4, las GAM nos indican ya los requisitos concretos a cumplir, vamos a ver un poco más de detalle a tener en cuenta. Y en este caso lo que hemos hecho es señalar puntos literales de la norma que, sobre todo, para que sea práctico para ustedes, para que sepan un poco cómo trabajarlo si lo consideran de interés, al final el texto destacado en naranja hace referencia a ciertos requisitos que si informatizamos y digitalizamos el proceso hay que tener muy en cuenta, y verán que los requerimientos de usuario
así lo desarrollamos. Y el texto en negrita, que no sé si se observa muy bien, hace referencia, pero bueno, cuando tengan la presentación van a tener todo el detalle. Sobre todo el texto en negrita hace referencia a objetivos que persigue esa gestión documental, que no hay que perder esa perspectiva tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sabemos que al final la gestión documental es una parte fundamental de la garantía de calidad, porque establece cómo se planifica, cómo se implementa, cómo se ejecuta, cómo se mantiene, absolutamente todo controlado, trazado y especificado, ¿no? Por tanto, al final es una base vital de las normas de correcta fabricación y de la gestión GXP en general, tener un buen registro, porque bueno, siempre nos han dicho que todo lo que no está escrito, en este caso no existe, ¿no? Y bueno, a nivel de base documental, vemos que podemos observar sobre todo dos tipos de documentos, que en las diapositivas siguientes se observa, pero al final esos diferentes tipos de procedimientos, como puedan ser instrucciones, procedimientos, registros, pueden ser y existir en diferentes tipos de medio, en papel, de forma electrónica, pero aquí lo que nos dice de forma clara y cristalina es que independientemente del medio en el que estemos utilizando, los requisitos sí deben de cumplir, ¿de acuerdo? Incluso, como decíamos en el webinar del mes pasado, ojo, especial atención en la creación de esos entornos híbridos, que tenemos que tener muy bien esa traza y esta gestión, que ofrecen como un plus adicional a tener visión y tenerlo del todo contemplado, ¿de acuerdo? Al final, el objetivo principal del sistema de documentación, y yo creo que tenemos que empezar por aquí, es establecer, controlar y monitorizar y registrar todas las actividades con impacto más directo o indirecto en cualquiera de los aspectos de la calidad de los medicamentos. Y, digamos, incluir suficientes instrucciones detalladas para entender los requisitos que se están especificando en las acciones, y también proporcionar esas herramientas para que podamos leerlos y entenderlos, podamos utilizarlos en nuestro día a día y tengamos esos registros que nos permitan de forma contemporánea ir especificando todo lo que se requiera según el proceso en el que estemos, ¿de acuerdo? Para también poder ser capaz de tener todas las instrucciones, de saber lo que está ocurriendo, de ser capaces de observar cualquier tipo de desviación y poder actuar de una forma efectiva y predecible también. Como comentaba, existen sobre todo dos tipos fundamentales de documentos, que aquí lo especifican las buenas prácticas de documentación, y esto es también una cuestión a observar a la hora de digitalizar. Por un lado, habrá un flujo muy específico, además de características y parámetros específicos de las instrucciones, procedimientos, requerimientos, así como de los registros e informes para tener claro el documento a utilizar, quién ha registrado, cómo es esa integridad de datos, y tienen que, digamos, toda esa gestión, tener los controles apropiados que nos dice la normativa para asegurar que son exactos o precisos, tener en cuenta la integridad de datos con todo lo ambicioso y digamos todo lo que requiere ese cumplimiento de la integridad de datos, como hemos hablado en otros webinars, y asegurar que la información esté disponible, y no solo disponible, sino legible al personal autorizado, tanto interno como externo, ante cualquier inspección o auditoría, ¿de acuerdo? Bien, centrando ya en el punto de generación y control de la documentación, al final los requerimientos se aplican de igual modo a todos los medios de documentación. Eso establece que al final el control equivalente de lo que es un proceso en papel tiene que estar en el sistema, ni más ni menos, porque vemos muchas veces que cuando se digitaliza, según un poco el alcance de los sistemas, se puede perder cierta traza, con lo que no sería conforme en este sentido, ¿de acuerdo? Aquí nos indican ya de forma muy clara que si cualquier sistema que introduzcamos
debe de estar validado, debe de estar documentado y especificado y debe de disponer de esos controles adecuados para la gestión del proceso, pero también para ese mantenimiento del estado de control una vez liberado el sistema, que sea conforme, ¿de acuerdo? También indica de forma exacta lo que he comentado antes. Ojo, a la existencia de un entorno híbrido, porque muchas veces vemos que en ese camino de la digitalización puede estar, por ejemplo, la guía, lo que es la plantilla del método de manufactura o la guía de producción gestionada en el sistema documental para codificarla, para gestionar las versiones, para aprobar, hacer todo el flujo de aprobación y que según la planificación de producción, una vez sabemos qué producto y qué lote tengo que fabricar, digamos, o hay una integración entre sistemas o desde el sistema documental se ve la guía, que es la que hace distribuir bajo impresión del documento desde los supervisores al personal de planta esa información. Por tanto, digamos, lo que es el documento maestro estaría digitalizado, pero después hay un entorno híbrido de su ejecución, de su registro, incluso de su seguramente almacenamiento, pudiendo volver a un estado digital ciertos parámetros quizás, ¿no? Pero en este caso nos indican que son conscientes de esta cuestión y que digamos que los requisitos se tienen que mantener en todo el flujo de la documentación teniendo en cuenta el periodo de retención, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, las relaciones y las medidas de control entre los documentos, digamos, maestros o plantillas contra los registros de manejo de datos tienen que estar bien trazados, saber de qué documento maestro viene y también la información específica que estamos registrando de esa manera. Por tanto, el diseño y la aprobación de los documentos debe ser parte del flujo y debe ser también parte del proceso a digitalizar y tener toda esa traza y control que nos requieren, ¿de acuerdo? Y lo que comentamos, desde que nace la necesidad de generar un documento hasta que pase el periodo de retención, hay que observar ciertos requisitos que en eso vamos a estar trabajando en breve en la presentación. Bien. Los documentos deben diseñarse, prepararse, revisarse y distribuirse cuidadosamente. Se debe de cumplir con las partes aplicables en las especificaciones del producto y ojo con la reproducción de los documentos. Es decir, aquí hay una parte muy importante a nivel de generar documentación. Tenemos que tener muy claro cuál es el entorno de trabajo final, si es totalmente digital, si es un híbrido que pasa, digamos, de un documento maestro a un registro en papel, si va a ser todo en papel, porque el diseño de los documentos a la hora de incluso dejar los espacios para las firmas o el diseño a nivel de cómo se introducen los datos o cómo se va a hacer el flujo de revisión y aprobación va acorde con este entorno de trabajo. Por tanto, esto es una parte que se tiene que tener en cuenta en la aprobación de los documentos. Y como saben, al final ese dato primario, ese documento que podemos defender, que es parte del sistema de calidad, también hay un pequeño flujo a nivel de toda la impresión de copias controladas y no controladas, que hay que poner el foco y serán parte de nuestros requerimientos de usuario, ¿de acuerdo? También sabemos que va a haber un requisito de firma del documento, tanto para ponerlo en vigor o para, sobre todo, aprobarlo, para que detectemos quién, cuándo y el significado de esa firma, y ahí, en caso de que estemos en un entorno digital, tendremos muy en cuenta los requisitos sobre todo de la 21 CFR parte 11, que lo especifican de forma muy, muy concreta. También sabemos que no tenemos que simplemente hacer toda esa gestión de diseñar, aprobar, poner en vigor el documento, sino también, muy importante, esa revisión periódica de que sigue en vigor y que va acorde con la actividad de la compañía y que se sigue adaptando al proceso y a nuestros requerimientos. Por tanto, como cualquier elemento del sistema de calidad, esa revisión periódica, que en caso de que reemplacemos un papel por un sistema informatizado,
habrá que indicar ciertos requerimientos que tenemos que contemplar, como lo saben, ¿de acuerdo? Y al final, los documentos que requieran la introducción de datos, pues bueno, tienen que estar bien diseñados, que yo creo que esto ya lo hemos comentado. Bien, a nivel de buenas prácticas de documentación, al final lo que nos indican es que cuando es una entrada manuscrita, letra clara que sea legible, sin que se pueda eliminar de una forma sencilla, pues bueno, al final, cuando digitalizamos tenemos que, digamos, hacer un control equivalente, identificando, autentificando y definiendo seguridades de los usuarios que pueden acceder a ciertas partes del documento, determinando mediante registros claros su actividad, quién lo aprueba, quién ha subido el documento, quién lo ha leído y entendido, y que en esa monitorización el sistema tiene mucho que decir a la hora de asegurar ese proceso, registrando de forma, digamos, automática la fecha y la hora, con los controles de que realmente confirmamos la identidad del operario y haciendo que no se pueda modificar bajo ningún concepto esa fecha, hora y zona horaria, o, digamos, asegurando que los usuarios únicamente tienen a su disposición ese material que está en vigor y tienen que trabajar, ¿de acuerdo? Cualquier modificación, como saben, tiene que llevar un proceso de control de cambios, se debe firmar y se debe fechar y se debe también contemplar, digamos, toda esa trazabilidad desde el principio y las causas de modificaciones. Por tanto, esto también será algo que tenemos que satisfacer. Y como comentamos, no solo hay que generar bien los datos y diseñar bien los documentos, sino tenemos que prestar atención al periodo de conservación, donde tenemos que asegurar que tanto el archivo documental como el almacenamiento de datos electrónicos permanecen intactos, inalterables, disponibles y perdurables a lo largo del tiempo. Y entonces, en este caso, bueno, aquí prestan atención a ciertos requerimientos de archivo de información y también da ciertas especificaciones según un poco la actividad a nivel de tiempos de archivo. Esto es una cuestión que se tiene que definir en el sistema de calidad y después en el proceso de digitalización hacer toda la política para hacer esto posible, ¿no? También en el caso de los logbooks, sabemos que sí, muchas veces es un entorno híbrido, que empezamos con un proceso digital y que quizás los sistemas o los equipos llegan hasta un determinado alcance, pero no forma parte de todos los controles y registros y parámetros que tenemos que especificar a lo largo de nuestra actividad y se puede complementar con un registro de logbook. En este caso, lo que nos indican es que, ojo, hay que dejar un buen log en orden cronológico, identificando las personas, las fechas, bueno, todo esto. En este punto, bueno, al final lo hemos dejado aquí también porque, bueno, a nivel de gestión documental es un requisito tal cual y a nivel de gestión informatizada, digamos, nos dan ciertos requerimientos a la hora de hacer ciertos registros, porque lo que vemos es que muchas veces los gestores documentales pueden tener funcionalidades para ser también un tipo de registro electrónico con un formulario que puede diseñarse con control de cambios y gestión de versiones y que reemplazamos ciertas actividades de registro en esa especie de formulario que normalmente son parte de las funcionalidades estándar de un sistema de gestión documental. Por tanto, identificar estas cuestiones. Y al final, como todos sabemos que estamos relacionados con la industria, debe de existir un inventario documental de la gestión de todos los documentos que forman el sistema de gestión de calidad. Muy bien, una vez hemos observado esos requisitos y objetivos de la gestión documental, tengamos en cuenta ciertos aspectos clave cuando vamos a enfrentarnos a un proceso de digitalización de ese proceso. Puntos fuertes, puntos débiles, riesgos a tener en cuenta.
Y lo primero es que, bueno, yo creo que el proceso de digitalización también forma parte del proceso de mejora continua de las compañías, que al final empiezan diseñando el proceso, identificándolo bien. Después, con la digitalización, la primera gestión es un buen control del proceso, ver que el sistema realmente se adapte a lo que sucede a la compañía, registre de manera correcta, tenga la seguridad que toque y me permita tener un proceso seguro y asegurar que sigo las instrucciones, y por otro lado que genere unos datos robustos para tomar decisiones. Bien, una vez esto es yo creo que el primer paso, lo siguiente también es, una vez vamos obteniendo esa información, nos genera una fuente adicional a todo lo que es la gestión del documento y toda la trazabilidad que requiere el sector, a nivel de tiempos, a nivel de cambios, a nivel de incidencias, que bajo nuestro punto de vista ofrece un gran valor a la organización, porque puede enfocar la mejora continua basada en datos que realmente representen lo que está sucediendo en la compañía, ¿de acuerdo? De una forma más específica o más general, viendo datos, parámetros concretos de un mismo proceso en muchas repetidas ocasiones, ¿no? Y entonces lo que decimos, generando esa información de valor y midiendo, es el primer paso para poder mejorar y conocer bien qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? También ese proceso de digitalización, a la hora, todos sabemos, a la hora de firmar los documentos, a nivel de distribuir los documentos, a nivel de obtener la información del registro de forma rápida y contundente y segura, va un mundo, ¿no?, entre la gestión en papel y la gestión digital. Entonces, pues bueno, para optimización es muy evidente, a nivel incluso de almacenamiento, de espacio de almacenamiento, como del control del proceso, al disponer de controles, si son eficaces, muy valiosos para esta gestión, ¿no? Y al final, generando información de valor, podemos armar toda una estrategia muy interesante, ¿no? Por tanto, al final, a nivel de, por detallar un poco más, a nivel de asegurar los procesos, nos evita introducir muchos datos manuales, quizás no todos según su diseño un poco del proceso, pero no sé, a nivel de operario, a nivel de fechas y horas, solo con esto ya hay de estado del documento, de control de obsoletos, de copias. Solo con esto aseguramos gran parte del documento, ¿no? También nos permite guiar a los operarios en sus tareas para identificar bien esos controles, que no usen versiones obsoletas, tener una gestión de avisos de documentos pendientes, no poner en un lío en documentos si no se cumplen ciertas condiciones. El sistema no se va a equivocar si es eficaz en la gestión del proceso en este caso. ¿De acuerdo? También registro y representación de la información de forma automática, ya sea poniendo el foco en un documento, como he comentado, o en un proceso, con lo que nos da gran información también, por ejemplo, para los que sean y pertenezcan al departamento de calidad, para establecer esas métricas de calidad muy valiosas, ¿vale? Que se hacen una vez al año, ¿no? Y gestión de alertas y notificaciones para de la forma más contemporánea, más en tiempo real, mejor dicho, poder actuar ante ciertas cuestiones, tanto para optimizar la puesta en vigor de un documento como para gestionar cualquier tipo de cambio si el proceso está bien definido y el sistema nos acompaña, ¿no? También el cumplimiento normativo es un punto que yo creo que se hace robusto con esta gestión a nivel de, como veremos ahora, si registramos muy bien esos requisitos, nos permite evidenciar que lo hemos especificado, lo hemos verificado y está implementado, y digamos aporta mucho valor a la hora de asegurarse ese cumplimiento normativo, y asegurando también que se reduce el riesgo de errores humanos y acotando ese espacio de riesgo, ¿no? También a nivel de explotación de datos, no solo a nivel de control del proceso y asegurar esa trazabilidad de la información, sino a nivel de explotación de datos, a nivel de
de tiempos, a nivel de absolutamente todo, realmente nos va a aportar mucho valor a nivel tanto de documentos como áreas, como tiempos, como números de controles en proceso para identificar si hay un proceso que quizás tengamos que abrir una acción preventiva para analizar qué está pasando, ¿de acuerdo? Y muy interesante, ¿no? También, bueno, esto digamos son los puntos más fuertes que creemos en ellos, por supuesto, pero también ojo con los riesgos de la automatización, porque tenemos que tener en cuenta la premisa que hablábamos al principio de que cuando digitalicemos un proceso no tenemos que ir en detrimento de la calidad y la gestión del proceso. Y como he dicho antes, no todos los sistemas son conformes para esta industria regulada teniendo en cuenta todos sus requisitos, ¿no? Entonces, es posible un riesgo que tenemos que mitigar, seguro, es el incumplimiento del funcionamiento previsto del sistema con una ejecución no controlada o insegura del sistema. Bien, esto va mucho también con la validación y con una validación que realmente aporte valor con esa aplicación del pensamiento crítico y basado en riesgos para, desde el conocimiento de hasta dónde puede llegar el sistema y el conocimiento de cómo defino mi sistema de gestión documental, asegurar que en el marco de trabajo con las personas específicas y los documentos que quiero trabajar, el sistema se va a comportar como espero y no lo dejo un poco a manos de que, bueno, es un sistema global muy utilizado, pues esto tiene que funcionar bien. No. También datos no fiables por la ausencia de medidas de control. En todo el ciclo del dato, desde su generación, pasando por su selección, representación, procesamiento, almacenaje, recuperación, distribución, uso, archivo y destrucción. Es decir, al final es parte un poco de esa definición de requerimientos y de ese control, pero más enfocado no tanto a la gestión del proceso, sino a la información y a la trazabilidad, que como sabemos es un elemento esencial en nuestra industria, ¿no? También gestión incorrecta del mantenimiento o configuración del sistema. ¿Cuántas veces vemos que lo difícil no es dar por liberado el sistema o adquirirlo, diseñar el proceso, configurarlo, formar a las personas, pero al final, como parte del sistema de calidad, el sistema tiene que ser bien mantenido, como decíamos, creo que en el webinar anterior o el anterior, no recuerdo bien, el mantenimiento de ese estado de control es de vital importancia y veíamos en ese webinar que es mucho más que mantener la base de datos o el sistema. Hablamos de proveedores, usuarios, procesos, infraestructura, software, muchísimos aspectos que hacen que una vez alcancemos ese estado de control, entren en riesgo ciertas variables que pueden hacer que esto que antes el uso previsto se cumplía, ahora está ocurriendo algo, ¿no? Y entonces, bueno, como hemos comentado antes, creemos totalmente en el proceso de digitalización, pero tenemos que ser conscientes de esos riesgos y aplicar esas medidas para que podamos optar a esa optimización y a ese aseguramiento de los datos con la digitalización. Pero esto también lo tenemos que comentar para poder visualizarlo, como siempre, primero tener esa visión para después poder medir y controlar. Y bueno, también a nivel de indicadores, parámetros, registros, trazabilidad, la agrupación incorrecta de la información puede dar lugar a un valor y significado incorrecto del indicador, con lo que no estaríamos haciendo nada. Por tanto, esto estará en parte en los requerimientos, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos esos requisitos de gestión documental y tenemos esa perspectiva de la digitalización del proceso, bien, ¿qué le pido al sistema informatizado para que, digamos, me dé soporte en una buena gestión documental a lo largo del tiempo? Y bueno, todos los que han participado con nosotros en muchos webinars, lo primero que nosotros siempre hacemos, y lo hablamos en el webinar de digitalización, de informatización de procesos o en muchísimos webinars, antes de empezar a
identificar un sistema porque es el que más suene a nivel de la industria o que esté muy implantado, o que me ponga manos a la obra a hablar con los proveedores para ver cómo se puede realizar esa implantación, saben que nosotros lo que hacemos es partimos de un análisis fundamentalmente interno, que puede ser ayudado un poco por un externo a la hora de diseñar, pero al final el conocimiento y las decisiones para que aporten valor y puedan ser mantenidas a lo largo del tiempo se tiene que dar dentro de la compañía y ser entendidas y consolidar esos requisitos, ¿no? Lo primero es describir qué espero del sistema, y nosotros, antes de ser capaces de hacerlo en unos requerimientos de usuario, empezamos con el mapa de procesos, de acuerdo, que realmente es muy recomendado también como buena práctica a nivel general. ¿Por qué? Porque centralizando en unas sesiones de trabajo un equipo multidisciplinar que estén representados personal de calidad, que tenga muy en cuenta los requisitos de la gestión documental, pero también tenga muy en cuenta los requisitos de procesos gestionados en la organización, los representantes de esos procesos y también personal de IT a nivel de representantes de sistemas y de infraestructura, con toda esa visión y conocimiento del proceso que se da en su organización, detallar, digamos, un proceso de gestión documental. Aquí estará pilotado mucho por garantía de calidad, pero lo que queremos decir es que en ese equipo multidisciplinar vincular a esos gestores del proceso es de vital importancia, porque muchas veces vemos que nutre, abre el control de cambios, sube los documentos, aunque no sea del área de calidad, técnicos de calidad. Ya, al final es parte del cumplimiento de la integridad de datos, es parte del conocimiento de las buenas prácticas de documentación, que todo el personal que esté directa o indirectamente gestionando un proceso que tenga impacto más o menos en la calidad del producto y mi trazabilidad, debe tener en mente este proceso una vez se defina, y no solo tener en mente, sino dominar e intervenir en el momento que sea oportuno, subiendo un procedimiento, siendo parte de la revisión, pudiendo consultarlo para ponerlo en vigor, pudiendo decir que ve una incidencia, porque si no, digamos, al final la calidad, como bien entendida y cumpliendo los requisitos, que por eso también indicaba en el segundo bloque del webinar, la buena calidad es la que al final se aterriza en todos los miembros de la organización y que tiene una visión del proceso apto que tiene que satisfacer el sistema, pero tener en cuenta también las incidencias y gestiones, que también es parte de lo que tiene que cumplir el sistema, ¿no? Y esto no es solo para digitalizar, sino para diseñar esos documentos que, como decíamos antes, aporten ese valor, ¿no? Y entonces, bueno, aquí he puesto una serie de mapas de proceso desde el inicio de la creación y aprobación de un documento, y ya verán, hasta incluso el pasado tiempo de archivo. Pero lo que quiero decir es que esto no deja de ser una aproximación, también dependerá mucho del entorno, si es totalmente digital en su organización, si es híbrido, si es parte documental y están dando los primeros pasos, ciertas reglas que marca el sistema de calidad del grupo o de la compañía para acabar de nutrir esto. Quiero decir que no deja de ser una base en la que trabajar, pero hemos pensado que al final resultaría más práctico tener esta base, y que ustedes, si están en un momento del proceso de en este tipo de proyecto, pues les pueda resultar incluso de interés, ¿no? Aquí hemos puesto todo el flujo, desde que muchas veces en las compañías, según un poco esté en ese entorno híbrido, hay ciertos comités, hay un plan de acción, tenemos que desarrollar cierta documentación y ya lo tenemos todo programado y es parte, ¿no? Pero también es posible que dentro de ese plan de reacción de la compañía, pues tenemos esa solicitud del documento desde el inicio por el responsable del proceso que toca. Y entonces el sistema está preparado a obtener este documento
y solicitarle al usuario que conoce sobre todo los objetivos y alcance del documento para establecer un flujo de aprobación y un flujo de gestión del propio documento. Me explico. Antes de, digamos, poner en funcionamiento el sistema, hay una gran cantidad de datos maestros que nos permite configurar el sistema para que se adapte al proceso que tiene que satisfacer, como puede ser el árbol de documentos, especificando tipología, por cada tipo de documento establecer cierto racional a nivel de codificación, a nivel de el flujo de aprobación si se requiere o no, a nivel de cómo es el racional de cómo se codifica, quién tiene que participar en ese flujo de aprobación que puede depender de la rama del árbol, de las áreas de la compañía, qué requerimos a nivel de los operarios que tienen que recibir el documento. Es decir, yo creo que la parte, digamos, la columna vertebral del sistema documental es ese árbol de activos que me permite definir toda la tipología y por tipo definir todo ese racional gobernado por garantía, pero comprendido por toda la organización. En este sentido, por ejemplo, también puede haber documentos propios del sistema de calidad y una rama que sea documentos normativos o externos que no requieran ese flujo de aprobación, pero que sí que requieren una trazabilidad de que lo he registrado, de que lo he consultado, de cómo lo voy manteniendo actualizado, de forma que en algunas actividades es parte de la gestión que se requiere, ¿no? Por tanto, ese sería un primer punto fundamental. Después aquí lo que os ofrecemos es una visión desde la solicitud de un nuevo documento, se sube el documento. Aquí hemos puesto atención en esta parte del proceso porque es de vital importancia. ¿Cuántas veces vemos que la gestión es muy buena, pero digamos por debajo a lo mejor según el tipo de sistema ciertos usuarios y no solo los administradores pueden acceder al documento que estoy gestionando en mi gestor documental? Esto, digamos, pone en riesgo un poco que el sistema documental sea el interface entre el usuario y el documento y que todo quede registrado y que todo esté autorizado y que tengamos un buen control del proceso. Entonces, parte de lo que tendremos en el momento de adquirir un sistema o ahora analizarlo es pensar dónde queda el repositorio de la información. Puede ser en la base de datos del propio sistema de gestión documental, puede ser en una ruta donde solo el sistema de gestión documental pueda manejar esa información. Bueno, eso es un punto fundamental para asegurar la integridad de datos de todo el proceso y por eso hemos querido identificarlo, ¿de acuerdo? También lo que hemos querido decir es que tanto la parte de administración del sistema como la parte de gestión del documento tiene que tener ese registro de ciclo de vida, audit trail, o llamémosle, bueno, diferenciemos un poco entre audit trail y ese log, o vida o metadatos del documento, pero que todo tiene que existir. Es decir, desde la configuración del árbol de documentos para definir los tipos, cómo se codifica cada tipo y qué flujo de aprobación tiene cada tipo de documento, como la gestión de los metadatos del documento, como pueda ser cuándo se ha creado, quién lo ha firmado, quién lo ha visualizado, qué versión tiene, qué controles de cambio tiene. Bueno, pues aquí lo hemos puesto de forma un poco general, pero para tenerlo en cuenta después para desarrollar los requerimientos en inicio del registro del ciclo de vida del documento. También parte de configuración. Bueno, si ya tengo esa parte de parametrización en el sistema, cuando subo el documento, sí tengo esa tipología del documento, un usuario autorizado que pueda confirmar este detalle del documento, pues ya puede lanzar todo un proceso de establecer código, determinar un flujo de aprobación concreto, determinar una distribución del documento según el tipo de documento y el área de aplicación. Ya se puede ver los perfiles de puesto de trabajo que tienen que leer o poder consultar el documento, ¿no?
Entonces, digamos, esta es parte de la digitalización que de forma racional, configurable y controlada por usuarios autorizados me da este valor el incorporar un sistema, ¿no? Una vez ya tengo subido el documento, hay todo un flujo de aprobación estableciendo pues también por tipo de documento esos roles que tienen que intervenir en el flujo de aprobación. Sabemos que los normales son generador, revisor y aprobador, siendo el revisor opcional. Entonces, esto será parte de la parametrización del tipo del documento, pero lo que queremos decir es que al final debe de quedar registro de ese proceso de aprobación en calidad ¿de qué? De revisor, de aprobador, de generador. Se realiza, qué características tiene ese flujo de aprobación, y aquí tendrá mucho que ver la firma electrónica y con qué significado, ¿de acuerdo? Si es apto o no apto, si hay algún tipo de desviación. También, aprovechando el proceso de digitalización, las notificaciones para identificar, por ejemplo, que el generador ha cerrado un documento y que los revisores tienen una tarea pendiente, o los aprobadores o un control de cambios, es de vital importancia y el sistema informatizado nos permite observarlo. Entonces, aquí el grado de intervención con el usuario, las notificaciones, si es a través de la plataforma, vía correo electrónico, si hay escalas de tiempo, pues todo esto es una cuestión que si digitalizamos podemos, digamos, hacerlo de una forma diferente al papel y aportar también valor y agilidad al proceso, ¿verdad? Una vez llegamos al flujo de aprobación, si esto sucede, también como parte de los metadatos del ciclo de vida del documento, tenemos la asignación automática de fechas, todo trazado y bien registrado, pues la fecha de aprobación, que muchas veces saben que jugamos con la fecha de aprobación, todos los involucrados ven conforme el contenido, pero no se pone en vigor porque no se puede aplicar, porque requiere que todos los usuarios que tengan que aplicar esa metodología o ese registro que acabamos de aprobar estén capacitados para ir en línea a los criterios que me indica el documento. Por tanto, ahí es una distinción que le vamos a requerir al sistema para que lo tenga en cuenta, ¿no? Bien, este es el flujo de poner en vigor un documento. Ya digo, es una propuesta, depende mucho de las compañías, pero bueno, desde el documento aprobado ya pasamos por un flujo de distribución, ya tenemos todo un registro, digamos, de todos los conformes para decir que el documento es conforme, pero también según el tipo del documento, si es por ejemplo una orden o unas especificaciones de un proceso, el sistema ya habrá podido proponer todos los usuarios que por su perfil de puesto de trabajo centralizado en el organigrama deben o bien leer y entender porque es parte de su día a día y su trabajo diario, o tener la posibilidad de consultar porque a lo mejor no son los ejecutores directos del proceso, pero tienen que comprenderlo totalmente, ¿no? Entonces, esa distribución del documento también, digamos, esta digitalización lo facilita muchísimo respecto a la gestión en papel, porque se puede automatizar, puede llegar a esa bandeja de entrada de los operarios y puede gestionarse a través de la versión más digital, teniendo por ejemplo un panel de lecturas pendientes o un panel general de los documentos que únicamente, usuario por usuario, únicamente ve los documentos que está autorizado a ver, la versión, digamos, aprobada o en vigor, según en qué estado se encuentre el documento, y que pueda ver todas sus tareas pendientes. También un plus que nos puede dar la digitalización es poder tener datos sobre la utilización o acceso a los documentos. Sabemos que todos los registros documentales o los que son más acordes con la normativa de la industria tienen un registro de acceso, ahora accedido, ahora cerrado, y tengo este registro que coteja que realmente he estado interviniendo en el documento, ¿de acuerdo? También, no lo he comentado, pero dentro del panel de lecturas
parte de la gestión también es esa búsqueda avanzada por título, por código, por contenido, también de vital importancia a la hora de acceder a la información, de forma disponible, rápida y muy legible, ¿no? Y bueno, una vez sé a quién distribuir los documentos y tengo identificado las tareas pendientes para esos usuarios, bien, aquí pueden intervenir como dos tipos de caminos o los dos, según también la criticidad y el sistema de calidad y la configuración que apliquemos al sistema, esa gestión de firmas de leído y entendido, porque a veces es simplemente, según un poco la criticidad y el impacto del documento, puede ser suficiente para que los operarios puedan confirmar quede registrado y el documento pase a vigente, o en documentos más complejos, más críticos o según los parámetros que defina el sistema de calidad, haga falta una formación, incluso una vinculación con la medición de la eficacia de la formación para, junto con el leído y entendido, poner el documento como vigente. Aquí he puesto en cuanto a la formación que se puede dar una integración con un sistema específico que gestione los registros de formación, o muchas veces en los propios sistemas de gestión documental puede haber un módulo de formación que tenga desde el organigrama, los perfiles de puestos de trabajo, todos los documentos y cursos asociados para, digamos, nivelar el perfil contra su experiencia y conocimiento, y utilizar todos esos registros para que pueda intervenir aquí. Al final, ya digo, es una base, pero al final cada compañía lo define de una forma, ¿no? Y desde ese documento vigente, vale, ya hemos visto cómo llega el documento al sistema, cómo lo apruebo, cómo lo distribuyo, ya está en vigor. Uno de los puntos a contemplar, que no es el más, digamos, el que se tenga que recurrir de forma más repetida en principio, según un poco cómo tengamos diseñado nuestro proceso, pero bueno, es la gestión de copias. Lo digo esto porque muchas veces cuando implantamos un sistema documental en un formato digital, tenemos todo el contexto y toda la gestión para generar, digamos, todas las herramientas para que no sea necesario acabar en un papel, ¿no? Pero ante inspecciones, ante ciertos documentos que tengan que llegar a una zona de producción donde ya no sea tan sencillo, incluso por clasificación de sala, tener ciertas herramientas. Pues bueno, aquí esa distinción, como nos decían en los requisitos normativos, de copia controlada y no controlada. Y en este sentido, a nivel de copia controlada, unos requerimientos a nivel muy general que después bajamos al detalle en los requerimientos de usuario, que es, bueno, saber quién tiene la posibilidad de generar una copia controlada. Después, 2, que el documento pues se pueda, de alguna forma, además de introducir ese encabezado y pie de página, ese marca de agua de copia controlada y todos los metadatos que nos va a permitir tener ese control. Pues motivo de la impresión, hacia dónde va el documento en persona o área, dónde va a permanecer, número de copia controlada, y un mismo documento puede tener diferentes copias que se tienen que gestionar de forma individual. Después, por cada copia, pues bueno, ante un control de cambios o que se quede obsoleto el documento, tiene que, ya que el sistema lo sabe que es una copia controlada y que sigue estando en el destino que le habíamos puesto, alertar de que tenemos un riesgo de que haya documentación obsoleta en una de nuestras actividades críticas. Por tanto, va a permitir, antes de poner en vigor, puede ser una condición que se parametrice, recoger esas copias antiguas, reimprimir, si es que se requiere reimprimir estas nuevas copias controladas, para asegurar que pongo, digamos, que el documento que estoy utilizando en mi actividad sea realmente el que indica la organización que se debe de aplicar. Y también el flujo final de las copias, ya sea porque se queda obsoleta o ya sea porque ya no aplique, esa recogida y esa destrucción registrada de que este documento y esta distribución de la información acaba en este momento. También sería
de aplicación esas copias no controladas, identificando el motivo y todo el registro con personal autorizado para ver esa distribución de la información hacia dónde ha ido, ¿de acuerdo? Como comentábamos en los requisitos normativos, también es de aplicación esa revisión periódica de los documentos, porque como saben, las organizaciones siempre están en búsqueda constante de optimizar el proceso, la normativa cambia, cambiamos de características y tenemos que, bueno, ya tenemos mecanismos, ahora lo veremos, para que en el día a día podamos mantengamos actualizados esa documentación, pero lo que nos indica también es que ante un tiempo definido, que puede ser vía control de cambios, definido por el sistema de calidad, tenemos que revisar que el documento que está en vigor sigue conforme, o si vemos cualquier tipo de desviación, poder reconducirlo en el menor tiempo posible. Por tanto, un requisito en este sentido al sistema de gestión documental es tener esta parametrización, que incluso puede ser por rama del árbol de documentos, como le llamamos nosotros, y que antes de llegar a ese punto de cumplirse ese periodo que nos hemos marcado de revisión periódica, el sistema nos alerte, registre esa revisión, indique si hay cambios o no los hay, y a partir de ahí haga toda la gestión. En caso de que los haya, habrá un control de cambios, que ahora hablaremos de ello, con lo que el documento puede volverse obsoleto de forma más o menos inmediata y ver un poco toda la gestión, que ahora hablaremos de obsoletos, o puede ser conforme y simplemente decir que lo he revisado y no cambia la versión, tengo la traza y podemos asegurar que cumplimos con ese requisito normativo, o hay compañías que se haga cambio o no, hay un cambio de versión. Bueno, al final ya digo, no hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Ahora hablaremos del control de cambios, pero a nivel de documento obsoleto, pues uno, identificarlo, como ya no es un documento en vigor, el estado es, bueno, sirvió, estuvo en vigor, pero ahora ya no se debe de aplicar, tener toda la trazabilidad de documentos anteriores o documentos por los cuales se pone en vigor, y tener claro que muchas veces en el metadato de los documentos en vigor se puede hacer referencia a documentos obsoletos, y que habrá una forma para usuarios autorizados, según la definición del sistema de calidad, para ser conscientes de que esos documentos serán solo de lectura, disponibles para usuarios autorizados, incluso también por mejorar un poco la gestión del sistema y el acceso a los datos. También es una práctica a nivel de administración de base de datos de que según el periodo de archivo, pues todos los documentos que están obsoletos hace más de 10 años, bueno, pues que estén disponibles, se puedan consultar, pero quizás el sistema tarde un poco más en acceder a esa información porque no la tiene presente en la búsqueda que hace de los datos. Esto agiliza mucho los sistemas y, bueno, según un poco su infraestructura digamos, toda su información, pues bueno, es un requisito que puede darse. Independientemente de si el documento está obsoleto o no, esa gestión de accesos de lectura y el registro de acceso con los tiempos para poder trazar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Bien, el control de cambio es fundamental porque, como siempre decimos, lo difícil no es diseñar y poner en vigor los documentos, sino hacer una buena gestión durante todo el tiempo de uso de los documentos. Y en este punto lo que comentaba es de vital importancia que todos los diferentes tipos de usuarios que pueden estar involucrados en el documento puedan hacer uso del control de cambios, porque desde esa parte es cuando aporta más valor esta gestión. Entonces, cualquier usuario que detectara una incidencia debe de solicitar ese solicitud de cambio, identificando un poco ese motivo o el cambio que aplicaría. Y aquí, pues bueno, para que
digamos, no hay un entorno híbrido, hay una parte de que directamente requiere una versión nueva del documento, que se inserte la versión actualizada, que pase a un flujo de aprobación, o vemos que hay errores tipográficos o pequeñas mejoras que no se aplicarán hasta que se ponga en vigor el documento, pero que no requiere un cambio de proceso totalmente inmediato, pero no queremos perder esa información y que así fomentamos también que los operarios nos puedan dar feedback de posibles mejoras atendiéndolos, y cuando se haga un cambio mayor o que tenga un impacto que se tenga que aplicar enseguida, pues contemplarlo también como ciertos aspectos a realizar, que esto realmente es una actividad, todos sabemos que se realiza, pero digamos no se registra hasta el momento en que se va a cambiar la versión, y en ese punto pues es muy interesante poderlo, digamos, tener todo en cuenta para que no cambie o se pierda ningún tipo de información de valor. Por tanto, también puede haber un proceso de estudio del cambio pues menor, se acepta, se registra como pendiente, o no, mayor, vamos con el flujo de aceptación de cambio, donde le damos acceso al generador ya a una versión del documento editable que estará todo monitorizada a nivel de cambios, o puedes subir un documento actualizado y ya esa propuesta del documento, ya sea aplicando el cambio en el documento o subiendo un documento, ya de forma automática el sistema le pueda dar una edición siguiente, determinar esos cambios para facilitar la aprobación, absolutamente todo. Y a nivel de registro de usuario, momentos, flujo de personas, lo que decíamos en el flujo anterior, hasta llegar al flujo de aprobación y ya por último a poner en vigor el documento. Bien, hasta aquí, digamos, los flujos más importantes, principales. Podría ser que nos dejáramos algún tipo de indicador o informe. Por supuesto que se puede imprimir desde el documento todos los metadatos, toda la trazabilidad, poder hacer indicadores de tiempos de liberación, controles de cambios, documentos que les falte algún leído y entendido. Ahí las métricas de calidad aportan, por supuesto, mucha información, pero me he centrado en los documentos más o flujos más operativos, ¿de acuerdo? Como siempre decimos, primero discutimos, ponemos todos digamos, sobre la mesa los puntos principales del proceso, por ejemplo y al final por cada diagrama de bloque, y apoyándonos de las observaciones que aquí hemos establecido, lo aterrizamos a un listado ya más concreto, más cuantificable, más realista, más de referencia para un proceso de selección. Y si no es un proceso de selección, bajo nuestro punto de vista, nosotros en auditorías también lo utilizamos, es decir, independientemente del sistema si está en uso o no, los requisitos son los que son, y siempre es una buena práctica, como decimos nosotros, echar en un momento el freno de mano, revisar las buenas prácticas aplicables, revisar qué tengo y qué quiero y qué no tengo, y qué está suponiendo una debilidad, hacer ese esquema que realmente es sencillo, ¿de acuerdo? Pero a veces complicado de discutir, pero que aporta mucho valor, y al final por cada uno de esos bloques tiene esa equivalencia a nivel de requerimientos. Los requerimientos tienen que ser muy concretos para después que se puedan referenciar de una forma única, sobre todo dentro del proceso de validación o incluso en la selección de los posibles proveedores y soluciones a cubrir estos requerimientos. Lo indico porque aquí, digamos, para que no me salga un listado de requerimientos muy importante, he centralizado en algún requerimiento varias peticiones, pero pensamos que si se están enfrentando o quieren evaluar su sistema documental, es una referencia que pueden utilizar y pueden medir ese cumplimiento, ¿no? Pues bueno, utilizando los diferentes flujos que les habíamos especificado a nivel de flujo de aprobación, control de cambios, distribución, evaluación periódica, lo que sea, pues bueno, de cada uno de esos bloques le hemos asignado ahí unos requerimientos de usuario que, por ejemplo, en el flujo del nuevo documento,
habla de cómo se solicita el nuevo documento, cómo se acepta, cómo se configura de forma automática, la gestión de la subida del documento al sistema, el inicio del registro de esos metadatos del ciclo de vida del documento. Bueno, ciertas cuestiones que hemos estado comentando, pero ya aterrizados a un nivel de detalle superior. Aquí lo que hemos hecho es describir absolutamente todos los flujos que hemos estado comentando en las diapositivas anteriores para que las puedan tener como referencia, y pensamos que puede ser un caso práctico que les puede resultar de interés, ¿de acuerdo? Aquí cada cuestión ha quedado marcada, en este caso el control de cambios, la revisión periódica, lo que hemos explicado, pero ya con más información para tenerla como referencia, las copias controladas y el acceso a los documentos. También dentro del proceso de copias no controladas, que no lo he comentado, pero también según un poco la envergadura del sistema, pero sí que está especificado en el flujo, hemos puesto como un requisito de que pueda generarse un panel de acceso a un externo para posibles auditorías, porque pues bueno, pueden tener auditorías de clientes, o nosotros, por ejemplo, que auditamos a proveedores tecnológicos, suele ser una herramienta que nos suelen ofrecer de, bueno, su sistema de calidad permite definir ciertos documentos que van a compartirse durante una inspección, y se habilita ese tipo de panel que permite, sí, aportar información, pero no se puede editar, ni se puede exportar, ni se puede imprimir, controlo dónde se ha accedido. Bueno, puede ser una opción, ¿de acuerdo? La gestión de los documentos obsoletos, y lo que he comentado hasta aquí, digamos, son los requerimientos más funcionales, pero hay una parte, como cualquier sistema que afecta a una actividad regulada, es los requisitos de seguridad e integridad de datos. Entonces, bien, nos hemos centrado más en la gestión del proceso, pero a nivel de autentificación y autorización vemos también que es muy importante que existan usuarios nominales, que pueda identificar esa gestión de la autentificación, si es por clave, qué características tienen y qué complejidad. Disculpen un momento, vemos que se ha congelado la imagen. ¿Me pueden confirmar que el audio sigue en marcha? ¿A través de la plataforma del webinar me pueden escuchar? Sí, pues seguimos, no pasa nada. Bien, lo que comentaba, primero la cuestión es que no solo queremos gestionar de una forma correcta el proceso, sino le pedimos al sistema que genere una trazabilidad que identifique quién ha subido el documento, quién lo ha firmado, quién lo ha leído, y para tener ese registro necesitamos una buena gestión de usuarios nominales, no utilizar usuarios genéricos, una buena gestión del acceso, ya sea por contraseñas, métodos biométricos o cualquier tipo de herramienta que permita identificar el usuario. Ya saben que en la revisión del anexo 11, todo el tema de tarjetas, estaban evaluando un poco cómo se definían su uso. Por ejemplo, el bloqueo del usuario ante ciertos accesos incorrectos de forma recurrente. Toda esta cuestión que nos hace identificar el usuario, pero también tener claro a nivel de autorización a qué usuarios, en la medida de lo posible por perfil de puesto, qué documentos tiene acceso, esa distribución del documento por tipo de perfil, es decir, que podamos definir la actividad del usuario dentro del sistema a nivel de administración, a nivel de configuración y a nivel de uso y registro en los documentos propios del sistema. También, como he comentado antes, además del ojo, el registro de vida del documento,
requerimos, a nivel de que el sistema sea de gestión documental, tener ese audit trail tanto de la parte más de administración, quién sube el documento, qué tipología tiene, qué gestión del flujo de aprobación los asignamos por tipo de documento, como también toda la intervención de los usuarios con los documentos. ¿Quién accede a un documento? ¿Durante cuánto tiempo ha estado consultando? El registro de leído y entendido, absolutamente todo, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí tienen los requisitos de Audit Trail que, bueno, como saben de un webinar específico que hicimos de Audit Trail, no se requiere Audit Trail, digamos, se requiere el Audit Trail en actividades que puedan afectar a la actividad del producto o a mi trazabilidad. Entonces, pueden haber sistemas que por defecto tengan un Audit Trail completo en toda la aplicación o sistemas que permitan activar el Audit Trail en las entidades o procesos en los que requiera el usuario. Entonces, ahí el primer punto es esa configuración del control para que aseguremos que está activado el Audit Trail en esa actividad prevista, pero esto puede suponer pues un aligeramiento de un poco los datos que se registran del sistema, porque al final lo que requerimos es que no solo se genere el Audit Trail, sino que sea revisado y aporte valor, ya sea en una revisión de rutina o en una investigación, ¿no? Entonces, lo primero es esa configuración de la actividad del Audit Trail. Y después también controles a nivel de autentificación y autorización, porque como saben, se requiere que toda el alta, baja o modificación de usuarios o seguridades se registre, la configuración del documento, la tipología, la revisión periódica, todo quede trazado de quién lo ha imputado o quién ha actualizado ciertos datos, y también auditorías de proceso, que podría ser una firma de un documento, un control de cambios, en este sentido, ¿de acuerdo? También, en caso de que el sistema de gestión documental se pueda integrar con un sistema productivo para facilitarle la guía de manufactura o a nivel de desviaciones que pueda ir registrando ciertas cuestiones. Bueno, en este caso, siempre que haya un intercambio electrónico de datos, pues tenemos que asegurar que la fuente inicial y final de ese traspaso de información sea segura y que, digamos, el flujo de información no sea violado en el transcurso, ¿no? Entonces ahí tenemos los requerimientos generales y sobre todo muy de aplicación en la gestión documental, la impresión y exportación de la información que puede aplicar a los documentos, y entonces ahí lo que se requiere es que de forma totalmente concreta haya un control de los usuarios que puedan imprimir los documentos o exportar su información, que se habilite vía permisos de seguridad, pero no solo que tengamos la seguridad, sino que quede registro de que esto se realiza de esta forma. También, muy relacionado con el sistema de gestión documental, para aprobar los documentos o para firmar cierto contenido, o por ejemplo puede haber registros en el sistema que una vez rellenados tengamos que certificar por un usuario autorizado por la organización de que el documento es apto, pues también se puede utilizar la firma electrónica. Muchas veces vemos ciertos sistemas de gestión documental que indican que tiene firma electrónica, pero a lo mejor no tiene el significado o no cumple todos los requerimientos que aquí marcamos, ¿no? Estos requerimientos están extraídos directamente por FDA de la 21 CFR parte 11 y bueno, queda totalmente plasmado aquí para que lo puedan observar. Ahí decir que al final la EMA lo resume como que al final la firma electrónica tiene que ser equivalente a una firma manuscrita, estar ligada al registro, tener ese significado, tener identificado el usuario, la fecha, la hora, la zona horaria, y que quede ese registro permanentemente ligado a la información, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se habla de una serie de controles
para facilitar la gestión de la firma y también tener en cuenta los riesgos también a nivel de pérdida del dispositivo o olvido de las contraseñas, pues bueno, un poco los requisitos que tenemos en este sentido. También a nivel de registros estamos diciendo que vamos a requerir al sistema que registre el acceso a los documentos, la firma, la distribución, el leído y entendido. Pues bueno, en base aquí lo que ponemos son esas características de los registros en ciertos requisitos que debería de cumplir a la hora de identificar el usuario, en la gestión de la fecha y la hora, y que cualquier registro generado por el sistema no sea posible esa eliminación o manipulado de datos, por lo menos de forma no controlada. Y bueno, hasta ahora todos los requisitos más funcionales, más de seguridad e integridad de datos, pero también teniendo en cuenta que el sistema informatizado es el conjunto de software y hardware que satisface el proceso, pues bueno, también como decíamos en el webinar anterior del mantenimiento del estado de control, también hay medidas físicas y lógicas más relacionadas con la infraestructura y hacer permanente los datos que tenemos que contemplar. Muy bien, hasta aquí hemos estudiado qué se requiere de la gestión documental en la industria, hemos determinado ciertos riesgos de la automatización y hemos especificado, para el caso de que queramos seleccionar un sistema o queramos evaluar el cumplimiento del sistema que tenemos, esos requerimientos con los mapas de proceso asociados. Bueno, y una vez ya se dispone de un sistema o se ha adquirido uno nuevo, al final el sistema va a tener un alcance y es posible que no todos los requerimientos sean cumplidos. Lo primero que quiero decir con esta diapositiva es que tenemos que tener una visión de realmente qué vamos a alcanzar de forma automatizada, que depende quizás de una gestión híbrida o por personas, para tener una visión completa de mi proceso. Y a partir de ahí, digamos, todo lo que está procedimentado, tener una buena gestión en ese sentido, pero todo lo que sea responsabilidad de un sistema informatizado, al actuar en esa actividad regulada, va a requerir una validación. Y entonces, en este punto, aunque digamos que es una validación de sistemas informatizados, sabemos que no tenemos que poner el foco solo en lo que es el software, en la gestión del proceso, sino, como decimos en esta análisis de riesgos en forma de espina de pez, lo que queremos hacer robusto es el proceso que queda digitalizado, ¿no? Teniendo en cuenta la aplicación y todo su alcance funcional, de seguridad de la información e integridad de datos, y también su base documental, pero también la infraestructura, como decíamos antes, a nivel de servidor, a nivel de gestión de la información, también será de vital importancia. Las integraciones, que aquí ponemos equipos de proceso, pero bueno, las integraciones del sistema con otros sistemas también es una variable que tenemos que contemplar en nuestro proceso de validación. Los proveedores de servicios tecnológicos que estén involucrados en tanto el diseño, implantación, formación, control de cambios, almacenamiento de datos o del servidor, bueno, toda actividad delegada, ya sea más puntual pero crítica o en el tiempo, vamos a tener, uno, que identificarla, dos, identificar qué espero del tercero a nivel de producto y servicio previsto, y después, según la criticidad también, pasar por un proceso de evaluación y auditoría. Por tanto, esa espina número 4 también es un punto a contemplar dentro del aseguramiento del proceso. Los usuarios, a nivel de capacitación y a nivel de gestión de sus seguridades, y también diseño de los usuarios para que sean nominales, y el proceso de integridad de datos, que como ponemos digamos, en el gráfico de al lado, vemos que con la regla ALCOA Plus se identifica de forma concreta el concepto de integridad de datos para
identificarnos un poco todo lo que tiene que cumplir el sistema, que de alguna forma ya lo que hemos hecho en los requerimientos que les hemos propuesto de seguridad e integridad de datos, enfocarlo para que cumpla todos estos requisitos. Y teniendo en cuenta este alcance de variables a contemplar, decir que, pues bueno, al final, identificado el funcionamiento previsto del sistema o los requerimientos de usuario, ya tendríamos que hacer todo un proceso de validación para, antes de utilizar el sistema, asegurar que es apto para su uso previsto y que tengo los procedimientos que me va a permitir, una vez libere el sistema, mantener esa situación de control mediante, pues bueno, este flujo que como saben es el de ciclo de vida de los sistemas, que al final lo que nos indica es que este proceso se divide como en 4 grandes bloques. La fase de concepto establecen los pilares fundamentales de la validación, que, como he comentado, primero son los requerimientos de usuario, y está seguido también de un documento que es el plan de validación, que define qué significa para ustedes la validación, qué criterios de aceptación esperamos del sistema, qué metodología se tiene que aplicar, qué personal está involucrado y qué documentos y flujo de aprobación tengo que realizar. Teniendo en cuenta esta fase de conceptos de estrategia de validación y requerimientos de usuario, pasamos a la fase de proyecto, que es toda la etapa de verificaciones más técnicas, operativas, de integración, para ver realmente que el sistema va a funcionar como espero, teniendo en cuenta esas verificaciones basadas en un análisis de riesgos. La parte de operación es, una vez libero el sistema, sabemos que no hemos acabado ni mucho menos, es la parte donde más tenemos que prestar atención, porque es la parte en la que el sistema ya está en uso, y ahí pueden haber notificaciones para mejorar el sistema, mantener la parte de la infraestructura, gestionar incidencias, asegurar esa integridad de los datos con políticas de copia y restauración de datos. También la revisión periódica cada cierto tiempo. Por tanto, es, digamos, la parte más extendida del ciclo de vida de los sistemas, y sin olvidarnos del proceso de retirada, una vez se va a dejar de utilizar el sistema y puede contener en él por un tiempo importante, como hemos visto, de retención, que tenemos que dejar disponibles los datos, ¿no? Por tanto, este es un poco el enfoque desde los requerimientos, que digamos es lo más específico de gestión documental, a el proceso de validación. Y muy bien, hasta aquí el contenido del webinar de hoy. Espero que les haya resultado de interés y práctico para poder utilizar cierta información que hayamos podido comentar en el día de hoy. Determinar, como he comentado al inicio, que van a recibir vía correo electrónico en un par de días la presentación que hemos utilizado hoy, el vídeo y la encuesta, y un día después el certificado de asistencia al curso. Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas, pero saben que tenemos un lugar de encuentro, que es el grupo de LinkedIn en habla en español, donde se tratan temas de validación y cumplimiento de integridad de datos, que si al recibir la presentación o, como saben, tienen algún otro tipo de duda en temas de validación, estaremos encantados de atenderles y abrir ese grupo de discusión para intentar solucionar la cuestión que puedan destacar. ¿De acuerdo? También comentarles que todos los contenidos de los cursos que ya hemos hecho están disponibles también en la página web, están tanto la presentación como los vídeos, pero también están el contenido en las principales plataformas de podcast, por si les resulta más de interés poder consumir esta información de este modo. Y lo comentado, si consideran de valor esta formación e información, les agradeceríamos que nos ayudasen a distribuirla en redes
para que lleguemos al máximo número de personas y podamos seguir realizando el contenido y que tengamos ese indicador de que lo consideran de interés. Voy a empezar con las preguntas. Vale, José Luis indica, ¿cómo realizar la conservación de documentos digitalizados? ¿Por cuánto tiempo se conservan? Bueno, el tiempo de conservación depende directamente del tiempo de archivo especificado de garantía de calidad según la actividad que realicéis. No es el mismo tiempo a nivel de ensayos clínicos, a nivel de fabricantes. Según la actividad, garantía de calidad especifica o bien por normativa o bien por sistema de calidad el tiempo que tenemos que cumplir. Después, desde la parte de validación, lo que tenemos que asegurar es que existan las políticas para cumplir ese requisito de garantía de calidad del tiempo de archivo. ¿Cómo? 1. Identificando dónde está la información. Puede estar repartida en documentos, en bases de datos, en ficheros dentro de rutas de los sistemas operativos de servidores o equipos según el tipo de sistema. Entonces, lo inicial es comprender el sistema y saber qué información crítica tenemos que hacer perdurar ese tiempo de archivo. Una vez tienes esa visión, puedes aplicar una política que puede ser una política de copias de seguridad con diferentes modelos de copias a nivel de base de datos, a nivel de servidores, un poco como sea su infraestructura, y a partir de ahí determinar toda una política de simulacros para asegurar que ese tiempo, no solo que se hace la copia, sino que vamos a tener disponible esa información a lo largo del tiempo de archivo. Ahora, con la nueva tendencia también de ir a un entorno cloud, ya tenemos un poco menos visibilidad en este sentido, pero ahí lo que tenemos que garantizar es que ese servicio y garantía de datos esté asegurado, porque muchas veces no tenemos cierta visión más de infraestructura. Para esto, a nivel cloud, le invitaría a asistir al webinar una vez, creo que es en octubre, y que hablaremos más detenidamente de esto, pero al final esa conservación de los registros digitalizados pueden ser vía copias de seguridad, restauración de datos, plan de continuidad de negocio, para asegurar que somos capaces de garantizar una continuidad del servicio y del proceso de datos del sistema. Diego indica, ¿el OneNote de Microsoft sería un sistema documental apto y variable para la gestión documental de un laboratorio? Tendríamos que cotejar todos los requerimientos de usuario contra el sistema según para qué lo utilicen. Porque yo lo que he reflejado es tanto la solicitud de un nuevo documento, el almacenamiento, la codificación, los controles de cambio, la revisión periódica, la distribución, la firma electrónica. Todos esos requerimientos me atrevería a decir que de forma totalmente estándar y trazable, quizás alguno digamos no se pueda cumplir, pero ya digo, tendrían que revisar su proceso, revisar ese uso previsto, hacer unos requerimientos y hacer una especie de auditoría para ver si se están cumpliendo o hay alguna desviación contra el requisito y si esa desviación realmente es crítica para el control y la trazabilidad o no. Bien, Miguel Ángel indica, cuando un sistema informatizado se retira, ¿cuánto tiempo debo guardar los datos electrónicos? ¿Está especificado en alguna norma ese periodo de tiempo? ¿Alcanza con procedimental que el tiempo de retención es igual a los documentos impresos? Al final el criterio debería ser equivalente porque estamos hablando de información, ya sea en formato documento en papel o en formato digital. Yo creo que el criterio lo establece garantía de calidad según la actividad y toda la organización, ya sea un medio u otro, el utilizado, tienen que hacer cumplir esto. Por tanto, debería estar declarado en un procedimiento aprobado por calidad y yo creo que sí que debería estar alineado. Y con ese plan de retirada del sistema hacer cumplirse. Recordemos que tenemos
un webinar únicamente específico para la retirada de sistemas. Cintia indica: hola, en caso de contar con un sistema computerizado para gestión documental que es gestionado desde una nube y no contamos con la información sobre respaldo, ubicación, ¿cómo podemos dar cumplimiento a este requerimiento? Correcto. No sé si se refiere al de copias. Bueno, a nivel general. Al final, uno de los primeros puntos en la definición uno de los primeros puntos en el proyecto de validación es la definición del sistema. Bien, al final el sistema es el conjunto software y hardware que satisface un proceso. Entonces, habrá parte de aplicación y habrá parte de infraestructura que en este caso será en la nube. Entonces, bueno, el siguiente webinar, bueno, creo que el de octubre trata de este tema específico, por lo que le invito a asistir, pero ahí lo que tendríamos que hacer es, bien, no podremos acceder seguramente al cuarto de servidores de forma física, no podremos tener el inventario de los elementos, no podremos a lo mejor ni incluso saber política de mantenimiento, pero tenemos todo un servicio garantizado por un proveedor de cloud. No todos los proveedores son aptos, pero los principales, Amazon, Azure, bueno, ciertos centros proveedores que dan este tipo de servicio, ya puedes exportar de su plataforma ese acuerdo de calidad del servicio con el servicio garantizado y disponibilidad de los datos. Muchos también tienen una gran documentación del mantenimiento y ISOs de buenas prácticas. Incluso algunos de ellos ya se puede descargar ciertos certificados de cumplimiento en línea con las GXP. Entonces, como decíamos en algún otro webinar, al final el enfoque, sobre todo a nivel de IQ y del mantenimiento, cambia y sobre todo cobra especial interés y atención a esos acuerdos de calidad del servicio, a ese proceso de evaluación de proveedores y esos parámetros del servicio, como es la encriptación de datos, la disponibilidad de la información, ciertos puntos, saber dónde están alojados los datos, ciertos puntos críticos que reemplazan esas verificaciones tradicionales. Ya digo, dentro de 2 webinars vamos a hablar específicamente sobre este tema. Elizabeth indica, puntualmente, ¿cuáles serían los requisitos a cumplir para el scan PDF de documentos en papel para conservarlos durante el tiempo legal? Bueno, bajo mi punto de vista no estamos hablando exactamente de la misma gestión. Sí que es cierto que podría ser parte del flujo del documento, que hasta ese momento quizás se haya realizado en papel y haya un traspaso, como he comentado antes, de parte del dato a un entorno digital. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos validado algún tipo de sistema de escaneo de datos. Entonces, al final tendremos unos requerimientos y tendremos unos requisitos de precisión, de contraste, de ver, digamos, esa exportación donde se almacena nada más capturarse y documentar ese flujo y analizar vía análisis de riesgos que realmente todo el flujo del dato, desde que se genera, se representa, si hay algún tipo de procesamiento, almacenamiento, realmente es conforme con todos los requisitos de buenas prácticas de documentación. Pero bueno, en principio creo que es un flujo que se puede plantear, pero se debe de contemplar muy bien los requisitos y asegurar que se cumplen. Bueno, gracias por los comentarios sobre la ponencia. Bien, tenemos otra pregunta. José Luis indica, ¿cómo se podría manejar de manera digital o física la distribución de documentación a terceros fuera de la empresa? Por ejemplo, en una auditoría, para pasarles una copia o a un ente regulatorio cuando se tiene que enviar copia de documentos. Lo he comentado, algunos sistemas pueden tener la posibilidad de crear esos perfiles, esos portales que nos permiten desde
con unas cuentas de correo de usuario externos, poder dar acceso a documentación de forma controlada, que no se pueda ni imprimir ni exportar, con un control de qué ha consultado. Ese es digamos, uno de los más elaborados, pero podemos tener también algún tipo de copia controlada o no controlada, que sería un poco el flujo que he descrito antes. Ya digo, según la envergadura y el entorno en el que hayan creado, que estén todo en formato digital o tengan una gestión híbrida. Si es el caso de híbrido, estaríamos hablando del mapa de proceso, donde veíamos copias controladas y no controladas según el caso. Arturo Pérez indica: hola, buen día. ¿Qué opinas sobre la utilización de software open source como OpenKM, Alfresco, etcétera? Que al final tenemos que controlar todas las características del sistema, tener un control de los requerimientos y hacer una evaluación. Hemos contemplado en procesos de selección cierta parte de estos sistemas. Ahí tenemos que tener en cuenta también un poco la política de actualización y un poco exactamente qué política tiene en este sentido, para no solo satisfacer la parte funcional y de seguridad de datos, pero puede ser que algunos sí que sean muy aptos para hacer esta gestión. Maribel indica: ¿podrías comentar alguna pincelada respecto a la digitalización de registros obtenidos de forma manual y cómo validar el sistema de creación de copia digital certificada en este caso? Sí, es lo que he comentado un poco a nivel, va muy en línea con lo que hemos hablado antes de que tengamos un documento en papel, lo escaneemos, digitalicemos de una forma más o menos avanzada el documento, con un OCR o a través de imágenes. Y como he comentado, al final tenemos que poner el flujo de nuestro proceso, dónde se genera la información, cómo está procedimentada, qué espero del sistema y ver si a nivel técnico, funcional y de seguridad me cumple todos los requerimientos. En este caso, yo creo que, digamos, es una parte que puede optimizar después la consulta de datos de una forma más sencilla y legible, pero tenemos que contemplar los riesgos de esa transferencia de información entre el papel y el sistema. Por eso indico, también hemos puesto los requerimientos en este sentido, y sería un poco plasmar el entorno de trabajo y ver un poco todos los riesgos en base a un análisis de riesgos y ver pros y contras y ver si podemos mitigarlos todos. No creo que en todos los casos, pero quizás alguno pueda ser adecuado. María Gabriela indica: el uso de aplicaciones para digitalizar el llenado de un registro podría cumplir con los requerimientos de integridad de datos. Es lo mismo que acabo de comentar. Va con el proceso, hay que ver ese uso previsto y la criticidad de la actividad en cada sector, y es posible, no en todos los casos, pero quizás sí en muchos de ellos. Pero ya digo, podría ser una pregunta del webinar último del año, y podemos hacer una especie de análisis de riesgos para identificar, digamos, casos y ver los riesgos, ¿no? Bien, creo que el resto son valoraciones que las agradecemos para continuar con esta labor, y muchos de ustedes también ya les vamos conociendo, así que solo agradecerles su asistencia. Saben que estamos en contacto en el grupo de LinkedIn y nada, les esperamos en el siguiente webinar.